Para graficar funciones polinomiales o funciones que tienen exponentes cúbicos, cuadrados, lineales, etcétera, entonces vamos a utilizar un procedimiento a partir del cálculo de los puntos máximos y mínimos. Ahora bien, se utiliza el procedimiento de cálculo de puntos máximos y mínimos porque cuando tenemos una función, en esa función observamos que hay puntos donde la ordenada es mayor, puntos donde la ordenada es menor. Obviamente también sabemos que todos los puntos que están por aquí pues tienen una ordenada menor, pero los más evidentes son estos porque este llega a un punto mínimo que le vamos a llamar mínimo local y que tiene como referencia que hay una curvatura y un cambio de pendiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que una tangente es una recta que está tocando en un punto a la curva. Por lo tanto, al tocarla en un punto, vamos a observar que en la parte más alta, la tangente que toca ese punto va a ser horizontal, por lo tanto la pendiente es cero. Lo mismo ocurre en el punto mínimo. Si se dan cuenta que hay más tangentes, rectas que tocan en un punto a la curva, pero llega un momento en que en este punto también voy a tener una recta tangente que es horizontal, por lo tanto la pendiente es cero. Si seguimos por acá con más rectas tangentes, pues tendremos una tangente que va hacia arriba y las pendientes en este caso pues son positivas. Entonces, para poder graficar utilizando la herramienta de derivadas, lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada. ¿Por qué debemos de calcular la derivada? Pues porque sabemos que la derivada es una ecuación para calcular pendientes. Entonces, si tú calculas la ecuación para obtener la pendiente y le asignas un valor de cero, lo que va a ocurrir es que vas a estar calculando las abscisas para los cuales se cumple esa situación donde la pendiente es cero. En eso se basa. Adicionalmente, también vamos a tener puntos de inflexión. El punto de inflexión va a ser la unión entre dos situaciones que hay en la curva. Recordemos que alguna vez nos mencionaron que lo cóncavo es lo que almacena agua y lo convexo es lo que no almacena agua. Entonces eso es un conocimiento de la primaria. Cuando cae agua aquí pues se resbala, cuando cae agua aquí se resbala y cuando cae agua aquí pues se va juntando. Entonces el cóncavo y el convexo a veces se le llama cóncavo positivo y cóncavo negativo. En realidad no tiene sentido eso porque las dos definiciones son de español, o sea, no es una definición de matemáticas. Simplemente son cóncavos los que pueden almacenar y convexo lo que no. Por lo tanto, yo voy a observar en mis gráficas de funciones polinomiales que se va a presentar esa condición. Si ustedes se dan cuenta, aquí se ve que se puede almacenar agua. Si cae agua aquí se almacena. Pero también se van a dar cuenta que si cae agua aquí, pues se va a resbalar. Por lo tanto, va a haber una unión entre precisamente lo cóncavo y lo convexo. O sea, esto es cóncavo, pero esto es convexo. Y entonces, el punto de unión entre lo cóncavo y lo convexo va a ser prácticamente a la mitad y ese punto se va a denominar punto de inflexión. El punto de inflexión va a unir lo cóncavo de la gráfica con lo convexo de la gráfica. Dense cuenta que aquí tengo las dos condiciones, vuelvo a repetir, lo convexo porque resbala y lo cóncavo porque puede juntar agua. Y el procedimiento para calcular los puntos de inflexión precisamente obedecen a derivar nuevamente esta primera derivada que realicé de la función primitiva y se repite el procedimiento, igualo a cero el resultado que me dé precisamente para obtener las abscisas donde tenga ese punto de concavidad. Entonces la herramienta principal para hacer la graficación de funciones polinomiales es precisamente la derivada. Ahora bien, también voy a entender que si yo estoy hablando de derivadas y por lo tanto la asocio a pendientes, toda esta parte de la gráfica, tomando en consideración de izquierda a derecha, sabemos que va subiendo. Como va subiendo, se van a dar cuenta que la pendiente tiene un valor positivo. ¿Por qué lo tiene positivo? Porque acuérdense que la pendiente se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Y si se dan cuenta aquí, va subiendo y también va avanzando. Por eso tenemos una pendiente positiva considerando de izquierda a derecha. Ahora bien, en esta parte intermedia entre estos dos puntos, se van a dar cuenta que de izquierda a derecha va hacia abajo la gráfica. Por lo tanto, en ese intervalo entre esos dos, voy a tener una pendiente negativa. Y a partir de este punto, otra vez va hacia arriba. Por lo tanto, al ir hacia arriba, ya habíamos explicado que esta es una pendiente positiva.
La pendiente negativa, acuérdense que se interpreta como lo que sube entre lo que avanza. Entonces, si yo subo para abajo y avanzo hacia adelante, pues obviamente voy a tener un signo negativo. Y aquí se ve, a partir de este punto puedo bajar y luego avanzar. Entonces, ahí es la explicación por la cual voy a tener diferentes condiciones en una gráfica del tipo polinomial. Ya generalizando a lo que les acabo de explicar, entonces va a resultar que en algunas ocasiones yo voy a tener, por ejemplo, una gráfica que viene así, luego se regresa y luego se regresa. Y entonces aquí podemos ver que la pendiente al ir hacia abajo de izquierda a derecha, esta es pendiente negativo. En esta abscisa la pendiente va a ser 0 porque es un punto mínimo. Al ir de izquierda a derecha hacia arriba, esto va a ser una pendiente positiva. Al llegar aquí, la tangente va a tener una pendiente 0 y al ir hacia abajo, entonces voy a tener una pendiente negativa. Así es como voy a dar cuenta de algunas situaciones con respecto a la graficación. También podemos ver aquí en un tipo de gráfica de este tipo que lo único que va a ocurrir es que aquí tengo una pendiente que es positiva, luego aquí tengo una pendiente que es 0. Acuérdense que la abscisa me va a decir dónde está la pendiente y aquí voy a tener hacia abajo una pendiente que es negativa. Entonces, con toda esa situación, lo único que faltaría agregar son los puntos de inflexión. Si se dan cuenta, aquí no estaríamos hablando de puntos de inflexión porque todo el análisis de la curva es que es una curva convexa. Acuérdense que convexo es porque se derrama el agua, ¿no? Y en este caso, pues sí tendría un punto de inflexión porque está juntando la condición de concavidad con la condición de ser convexo. Bueno, explicado todo eso de por qué surge la graficación de funciones polinomiales a partir de la situación que tengo con las pendientes, entonces vamos a empezar a graficar la función que está ahí. Acuérdense que esta variable es la variable independiente, debido a que se están aplicando operaciones. Esta es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Entonces, en este caso, lo único que va a ocurrir es que cuando yo hago la gráfica, voy a tener una abscisa que es la y y una ordenada que es la f de y. Recuerden que no siempre van a ser x, no siempre van a ser y, todo depende de cómo está definida la función. Para graficar, habíamos dicho que lo primero que debo de hacer es derivar la función. Si voy a derivar la función primitiva, recuerden que la primitiva es la primera función que me dan, entonces yo voy a tener la derivada con respecto a la variable independiente de una función que depende también de la misma variable independiente. Y entonces empiezo a revisar, aquí tengo una potencia, al ser una potencia la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Luego aquí, por ser una resta, sabemos que es la derivada de la resta, y al tener una constante por una potencia, pues es la constante por la derivada de la potencia, y la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que ya sabemos que es 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y por último, aquí tengo una resta, por lo cual la derivada de ese siguiente término vuelve a ser una constante por una función, por lo cual es la constante por la derivada de la función, que en este caso es una letra, con respecto a la variable independiente. Obviamente, al hacer ya operaciones, me doy cuenta que necesito aplicar jerarquía de operaciones. Voy a observar entonces que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es un 3y cuadrada, porque sabemos que por jerarquía de operaciones aquí hay una división, y esta división al ser de la misma cantidad me va a dar 1. Aquí también al ser la división de la misma cantidad es 1, y aquí también es 1, y 1 por lo demás pues sigue siendo el factor por el que estoy multiplicando. Por eso me queda 3y cuadrada. Luego, por ley de los signos, aquí me queda un 4y. Vamos a agregarlo aquí porque estoy multiplicando el signo positivo por el signo negativo. Y aquí pues simplemente es multiplicar por la unidad, y entonces me queda el menos 15. Y de aquí entonces es la fórmula que me indica las pendientes. Esa fórmula que me indica las pendientes, entonces yo lo debo de igualar a 0 para que en ese momento yo esté diciendo, de esa fórmula solamente me interesa la fórmula en la cual la pendiente sea 0. Y por lo tanto, como lo que me interesa es que la pendiente sea 0, entonces lo que voy a calcular son las abscisas para los cuales ocurre la pendiente 0. Acuérdense que esto es una abscisa. Acuérdense que es la función, o sea, proviene de la función. No es que esta sea una función. Esta es una fórmula para calcular pendientes,
pero eso proviene precisamente de una función donde las y me están representando la abscisa. Entonces, continuando con eso, pues yo debo de resolver la ecuación. Recordemos que para resolver la ecuación solamente la puedo resolver por factorización o completando el trinomio cuadrado perfecto, cualquiera de las dos. Si quisiera intentar hacerlo por factorización, recuerden que por factorización se debe de multiplicar este número por este número, cuyo resultado de esa multiplicación es el número 45, y entonces calcular las parejas de números que me den el 4. Entonces, si yo tengo la primera pareja es 1 por 45, la segunda pareja es 2 por ningún número, me da 45, la tercera pareja es 3 por 15 porque me da 45, la cuarta pareja no hay un 4 que por algún número me dé 45, la siguiente es 5 por 9 que me da 45, luego voy a buscar un 6, que 6 por ninguno me da 45, luego me voy por 7 que tampoco hay, 8 por ningún número hay, entonces solamente me queda el 9 por 5, que en ese caso ya se está repitiendo. Por lo cual, la pareja que yo pudiera escoger precisamente para realizar la factorización, pues es el 9 por 5. Vamos a verificar si se puede la factorización o no se puede. Por lo tanto, el 3y cuadrada se deja idéntico, el menos 15 se deja idéntico, y se utilizan precisamente estos dos factores, estos dos números, para procurar que se dé la suma, que se dé como resultado el coeficiente del término lineal, ya sea con una suma o con una resta, considerando que siempre se va a escribir al número mayor. Por lo tanto, si escribo al número mayor, el número mayor es el 9, el número menor es el 5, para que me dé por resultado un menos 4, pues debo de considerar que sea un signo negativo y un signo positivo, así ya estoy logrando que se cumpla el coeficiente, pero como debe de ser relacionado a un término que es la y, entonces aquí le agrego la y para hacer la consideración que son términos semejantes. Y en ese momento me doy cuenta que menos 9y más 5y me da el término lineal, por lo cual sí se puede factorizar, y entonces continuaremos con el proceso de factorización. El proceso de factorización ya posteriormente me está mencionando que lo debo de factorizar por máximo común divisor, donde el máximo común divisor es ver cuál es el máximo común divisor de esta pareja y el máximo común divisor de esa pareja, de esos dos términos. Entonces recuerden que el máximo común divisor se basa en el mayor número que divide a los dos números, y también se basa en el factor común que tiene el exponente menor. Recuerden que ese método del máximo común divisor es uno de los más utilizados en cálculo diferencial, menor exponente. Y entonces, regresando a las dos condiciones del máximo común divisor, el número mayor que divide a los dos números, pues yo sé que es el número 3, y luego el factor común con exponente menor, pues tengo un factor que es y, otro factor que es y, pero entonces debo de elegir el exponente 1 porque ese es el factor, el menor exponente. Escribo un paréntesis para empezar a hacer la división. Recuerden que el proceso de máximo común divisor, la factorización es por una división. Entonces, si yo divido 3y cuadrada entre 3y, haciéndolo elemento por elemento, pues resulta que más entre más me da un más, que no se escribe. Luego el 3 entre el 3 me da un 1, que tampoco se escribe. Y la y cuadrada dividida entre la y, por leyes de los exponentes, me da una y. Y de ahí ya tengo el primer término que va a formar al binomio, que es el segundo factor de la factorización. Posteriormente hago lo mismo con el siguiente término. Aquí tengo un menos 9y, que lo voy a dividir entre un más 3y, recordando que se debe de hacer elemento por elemento. Por lo tanto, este menos entre este más que está aquí me va a dar un resultado que es negativo. Posteriormente divido el siguiente elemento, que es 3 entre 3, y ese 3 entre 3 me da un 3. Y por último, la y entre la y, como es la misma cantidad, esa me da un 1, que un 1 por el 3 pues sigue siendo 3. Y entonces ya concluí la primera factorización de esos factores que son comunes. Perdón, la primera factorización por máximo común divisor de estos dos términos. Ahora voy a considerar estos dos términos y vuelvo a hacer el que yo estoy buscando, el común a los dos. Y si se dan cuenta, el común a los dos, hablando de signo, no hay un común, pero debido a que comienza con un signo positivo, voy a comenzar la factorización con un signo positivo. Siempre consideren este primer signo para la factorización, en dado caso que no haya un factor común, haciendo referencia al signo como factor. Y ya una vez que tengo el signo del máximo común divisor, entonces voy a calcular, voy a buscar, voy a ver cuál es el número mayor que divide esos dos coeficientes. Me doy cuenta que el número mayor es el número 5, y entonces
Si veo el otro factor común referido a la variable, pues resulta que no hay variable común, por lo tanto el máximo común divisor solamente es ese. Y voy a escribir aquí un paréntesis donde va a estar el binomio como resultado de la división de este primer término entre el máximo común divisor. Realizando signo entre signo me da positivo, 5 entre 5 me da 1 y la y entre no hay con qué variable dividirla, pues solamente escribo la y. Y luego me voy con el siguiente término. Al hacer la división de menos 15 entre el más 5, signo entre signo me da negativo y número entre número me da un 3. Por lo tanto, vamos a seguir continuando la factorización por máximo común divisor. Recordamos que es una ecuación, por lo tanto siempre debo de mantener el igual a 0, porque si no estaría diciendo que ya no es una ecuación, sino se trata de una expresión matemática, que son dos cosas muy diferentes. En la expresión matemática solamente son operaciones y en la ecuación es calcular qué valor satisface a la ecuación. Entonces de aquí continuamos la factorización por el método de máximo común divisor y sabemos que como hace referencia al factor común, me doy cuenta que ahí tengo ese factor común que es la función exponencial. Por lo tanto, escribo un y-3 que es la función exponencial y entonces hago el cálculo del siguiente binomio, que me va a dar la factorización. Por lo tanto, si todo este término lo divido entre esa función exponencial, pues prácticamente nada, estoy dividiendo función exponencial entre función exponencial, que me da 1, y 1 por lo demás, pues solamente debo de escribir como resultado a lo demás, que es el 3y. Hago lo mismo con el otro término, y del otro término, dividiéndolo entre el máximo común divisor, comienzo con signo, más entre más me da un más, y luego de ese signo más me doy cuenta que la siguiente división pues ya únicamente hace referencia a la función exponencial entre función exponencial me da 1 y 1 por el 5 que me hace falta pues sigue siendo 5, por lo tanto aquí escribo el 5 y con eso ya ya realicé la factorización y una vez realizada la factorización yo ya sé que para poder calcular los valores que satisfacen a la ecuación, precisamente voy a aplicar ese concepto que es satisfacer la ecuación. Y si voy a satisfacer la ecuación, acuérdense que se basa en operaciones inversas. Por lo tanto, si aquí tengo una resta, el resultado de esa abscisa va a ser un positivo. Acuérdense que en álgebra decimos aquí que es el primer resultado. Y también tengo un segundo resultado que va a obedecer una operación inversa. Fíjense cómo aquí hay dos operaciones. La primera operación es una suma, por lo tanto la operación inversa es una resta. La segunda operación es una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división. De ahí estoy obteniendo los dos resultados. Eso implica que para comprobar si este 3 lo sustituyo aquí, 3 menos 3 me da 0 y 0 por lo demás se satisface la ecuación. Por eso el concepto se llama satisfacer la ecuación, que se basa en operaciones inversas. Y el otro número que sustituyo aquí, si observan cuando sustituyo, este 3 por este 3 que está aquí abajo me da la unidad, por lo tanto solamente me queda el menos 5 y menos 5 más 5 me da 0, por lo tanto este binomio es 0 y por el otro binomio, no importa que sea, de todas maneras me da un 0. De ahí estoy viendo que efectivamente el verlo como operación inversa me va a dar una idea de lo que es el resultado, los números que satisfacen a través solamente de ver la operación inversa. Ahora bien, yo sé que estas son abscisas, ahí deben de tener mucho cuidado porque luego nos quedamos con la idea que las y siempre son ordenadas y no. ¿Por qué no? Pues porque desde el principio igualé a 0 la derivada precisamente para ver cuáles son las abscisas. Y yo sé que son abscisas porque la función está en término de y. Son detalles que debo de estar cuidando. Y por lo tanto, de ahí se están generando dos puntos. Va a haber un punto A, lo voy a nombrar solamente como punto A, donde tiene una abscisa 3. Y también tengo un punto B, donde tiene una abscisa que es menos 5 tercios. Ahora bien, si yo ya conozco las abscisas, sabemos que la que estoy graficando es la función primitiva. Por lo tanto, como menciona aquí, ya que resolví la ecuación, debo sustituir en la función primitiva. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta es la que quiero graficar. Y como esta es la que quiero graficar, entonces todo lo que obtenga de abscisas se sustituyen en la función primitiva para calcular las ordenadas. Eso quiere decir entonces que si voy a sustituir para calcular la ordenada, la sustitución
de las abscisas en la función primitiva va a ser un f de 3 y también va a ser un f de menos 5 tercios. Lo voy a hacer a la par para estar aplicando los mismos conceptos. Por lo tanto, si hago la sustitución, pues sabemos entonces que primero debemos de elevar al cubo, o sea, aquí tengo un 3 al cubo y aquí voy a tener un menos 5 tercios al cubo. Luego tengo un menos 2 veces la abscisa al cuadrada, menos 2 veces la abscisa, que ahora es menos 5 tercios al cuadrado, y después tengo un menos 15 veces la abscisa. Entonces aquí es menos 15 veces la abscisa, que en este caso es 3, y aquí es menos 15 veces, menos 15 veces, donde aquí la abscisa es menos 5 tercios. Y entonces me doy cuenta que todo lo que hay que hacer aquí, pues no solamente sustituir, sino también necesito aplicar jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me va a llevar a la definición de potencia y también me va a llevar a, cuando yo tenga el resultado, a ley de los signos, y esa ley de los signos me va a estar indicando qué es lo que estoy teniendo en el número, si es un positivo o un negativo. Entonces el cálculo de la ordenada cuando la abscisa es 3, aquí me da un 9, aquí me da un 9 por 2 me queda menos 18, y aquí un 15 por el 3 me queda un menos 45. Haciendo lo mismo en el cálculo de la otra ordenada, cuando la abscisa es menos 5 tercios, aquí entonces es un poquito más complicado porque pues hay que aplicar también la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes hace referencia a que si yo tengo una división y está elevado a un exponente, yo puedo elevar el numerador al exponente y el denominador al exponente. Eso ocurre también en un producto. Si yo tengo un producto y está elevado a un exponente, puedo hacer la primera base elevado al exponente por la segunda base elevado al mismo exponente. Se va a aplicar con los signos, con el numerador y con el denominador. Por lo tanto, aplicando eso, ya me voy a dar cuenta que el menos multiplicado por sí mismo 3 veces, pues entonces resulta que por ley de los signos me va a quedar un signo negativo. El 5 al cubo, 5 por 5 25, y por el otro 5 es 125. Y el 3 al cubo, 3 por 3 9, y por el otro 3 es 27. Después hago lo mismo. Tengo aquí un menos al cuadrado que me va a dar un más, pero por el menos que tengo anteriormente el signo es negativo. El 5 al cuadrado me da 25 y el 25 por el 2 me da un 50 y el 3 al cuadrado me da un 9. Ahora bien, si yo me doy cuenta, la siguiente operación que voy a hacer tiene que implicar números racionales. Por lo tanto, me conviene de una vez desde ahorita hacer el cálculo de las fracciones equivalentes por fracciones equivalentes que me enseñaron en la primaria. Y la fracción equivalente decía que si tú vas a querer otro denominador diferente, por ejemplo el 27, pues multiplica por 3 para que ya tengas el denominador 27, y lo mismo que haces en el numerador, hazlo en el denominador. Con eso ya tienes una fracción equivalente que se debe a una multiplicación, y lo que estoy buscando es que en el siguiente paso esa operación sea más rápida. Bueno, voy con el siguiente. Si voy con el siguiente, aquí tengo un, por ley de los signos, que tengo un positivo. Sabemos que hay una multiplicación de números racionales. Aquí me faltó agregarlo. Me faltó la multiplicación de números racionales, porque aquí le agregué un 1 para poder multiplicar el 1 por el 9, y también aquí le agregué el 1 para multiplicar el 1 por el 3. Por lo tanto, en esa multiplicación sabemos que es numerador por numerador. Entonces 5 por 5 es 25, llevo 2, 5 por 1 es 5, y 2 75, y 1 por 3 me da 3. Y acuérdense que habíamos dicho que en el siguiente paso vamos a tener que sumar números con el mismo denominador. Por lo mismo, hago lo mismo de fracción equivalente, solamente que ahora multiplico por 9 para que me dé 27, y también aquí multiplico por 9 para que se mantenga. Por lo cual, ahora sí, ya puedo hacer lo siguiente, donde lo siguiente pues básicamente es aplicar la ley de la suma y la ley de la resta en los dos casos, porque aquí tengo números, pero aquí como tengo el mismo denominador, pues se convierte en una ley de la suma y ley de la resta entre los numeradores. Se mantiene el mismo denominador, porque es la división entre la que se está haciendo el entero. Por lo tanto, la ordenada cuando la abscisa es 3, pues aquí tengo un
9 menos 18, que entonces me da un menos 9, y entonces tengo un menos 45 menos un 9, que quiere decir que va a prevalecer el signo negativo, y el 45 con el 9 lo sumo, y por lo tanto me queda un menos 54. Eso quiere decir entonces que tengo un punto donde la abscisa es menos 3 y la ordenada es menos 54. Voy a hacer lo mismo en el cálculo de la otra ordenada. Obviamente eso es un poquito más tardado, pero pues se puede hacer de una manera similar. Entonces aquí tengo un 75 por 9, donde ese 75 por 9 sabemos que es 9 por 5 45, llevo 4, 7 por 9 63, aquí me da 67, y entonces tengo 675. Vamos a ir escribiéndolo adecuadamente. La ordenada, cuando la abscisa es menos 5 tercios, va a tener un denominador que es 27. Sabemos que aquí ya tenemos 27, este lo convertimos en 27 con el uso de las fracciones equivalentes, y entonces tengo un 675 en este numerador, que es positivo, pero ese 675 le tengo que restar este 150 del numerador. Por lo tanto, si le resto 150, aquí me queda un 5, aquí me queda un 2, aquí me queda un 5. Acuérdense que todas las operaciones deben de quedar en los ejercicios cuando presenten la evaluación, y también tengan en cuenta que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora. Por eso es importante que vayan haciendo todas las operaciones a mano, escritas. Y por último, aquí le tengo que restar otro 125. Por lo tanto, si les resto 125, pues ya aquí observo que el resultado es 400. Por lo tanto, aquí tengo un 400 sobre 27. Por lo cual, como ya tengo los respectivos puntos, pues esos puntos ya los puedo ubicar. Vamos a mover un poquito esta tabla. Esta tabla es donde voy a reportar mis resultados. Ahorita les voy a mencionar cómo es que reporto los resultados, pero sí puedo empezar a hacer la gráfica. Y si hago la gráfica, vamos a hacer la gráfica aquí. Bueno, no, mejor la vamos a hacer un poquito más abajo. Vamos a hacer la gráfica aquí para tener una mayor visión de lo que les voy a estar explicando en un momento. Tenemos que esta es la ordenada, perdón, esta es la abscisa, disculpen, y esta es la ordenada. Sabemos que todo depende de cómo me declaró la función, por eso estoy dejando que el abscisa es la letra Y. Y entonces ya veo que hay un punto donde este primer punto es 3, menos 54. Si se dan cuenta, va a quedar un número medio grande. Entonces vamos a escribir aquí el 1, el 2 en 13 las abscisas, y vamos a cambiar un poco la escala en las ordenadas, porque está muy disparado este número, lo cual pues es normal, ¿no? O sea, siempre ocurre eso en las aplicaciones. No siempre vamos a tener en las aplicaciones valores entre 0 y 10, no podemos hablar de 1000 grados centígrados, podemos hablar de una fuerza de 800 newtons, no lo sé, ¿no? Bueno, entonces, haciendo referencia de esto, el 427 el 400 dividido entre 27 es como si lo dividiera entre 30. Acuérdense que voy a calcular valores aproximados. Por lo tanto, si divido entre 30, pues aquí me toca de a 1, 0, me toca de a 1 sobre esto, y me compa como de a 13. Entonces, este número que tengo aquí es aproximadamente 13. En realidad no sé si sea 13, no tiene tanta importancia, pero lo importante es que es más o menos 13. Y si se dan cuenta, este resultado es menos 54. Entonces, teniendo en cuenta estos dos valores, para poder hacer mi escala, vamos a hacer una escala donde esta división es menos 10. Ahí sí lo voy a escribir para que tenga bien la referencia. Entonces, este es menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60. Y para arriba es igual, aquí son 10, aquí son 20, aquí son 30. Ahí sí es necesario escribir un poco la escala, porque vamos a ver un cambio de escala, o sea, son números diferentes, ¿no? Entonces el primer punto tiene coordenada 3, recuerden que este sí es 3, aquí le voy a agregar un 1 para indicar que es así, va de unidad en unidad. Y al ser 3, menos 54, pues más o menos el punto quedaría por aquí, ese punto que yo llamé provisionalmente punto A. Y el punto B, menos 5 tercios, pues aquí sabemos que es menos 1, aquí es menos 2, pero entonces menos 5 tercios quedaría como por ahí más o menos. Ya habíamos dicho que este es como que el número 13, por lo tanto el número 13 no importa en realidad dónde esté, porque no es algo exacto, solamente es un esquema. Y me doy cuenta que ahí está el punto B. Entonces, solamente por observar, teniendo en cuenta que la ordenada siempre, perdón, que el punto máximo es el de la ordenada mayor y el punto mínimo es el de la ordenada menor, pues me doy cuenta con mis ojos de la cara que este está más alto que este. Por lo tanto, de una vez puedo hacer la gráfica
teniendo en cuenta que por estar más alto, 1 va a ser donde llegue la curva a la parte más alta y luego se tiene que regresar para llegar a un punto donde la curva es el punto más abajo y luego me tengo que ir otra vez hacia arriba. Eso es solamente de observar. Sin embargo, lo podemos verificar. ¿Cómo lo verificamos? Pues con el hecho que, como tenemos la fórmula para calcular las derivadas, y la fórmula para calcular las derivadas fue esta, y esta fórmula para calcular las pendientes, perdón, la fórmula para calcular las pendientes la tengo ahí, pues yo pudiera hacer el cálculo de la pendiente en esta sección solamente para verificar. Entonces, si se dan cuenta, aquí dijimos que este es 1, que este es 2, entonces podríamos hacer un cálculo de la pendiente asignando una abscisa que vamos a mencionar que es -3, solamente para verificar que sí se está cumpliendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo asigno una abscisa, la que ustedes quieran, que esté a la izquierda obviamente para ver si en verdad está subiendo, entonces hago la sustitución, asigno una abscisa y entonces tengo un 3 multiplicado por un -3 menos un 4 multiplicado por un -3 menos un 15. Voy a hacerlo esto un poquito para un lado para que no estorbe tanto y también para que sepa qué es lo que estoy trabajando. Vamos a hacer aquí una línea de separación y entonces pues simplemente realizando jerarquía de operaciones, entonces yo me doy cuenta que aquí tengo que la pendiente en la abscisa que yo asigné, que es -3, aquí tengo un -4, aquí tengo un -9 y aquí tengo un -15. Aquí estoy teniendo una imprecisión porque se me olvidó escribir que este es al cuadrado, por lo tanto al ser al cuadrado pues ya no me dio -9, sino entonces es un 9 por 3 que me da un 27. Disculpen, luego con las distracciones uno comete imprecisiones. Y aquí este menos por menos, pues también aquí es un 12. Entonces con eso me doy cuenta que este 39 menos este 15 me va a dar un 39 menos 15, 5 para 9 es 4 y aquí me quedó un 24. Pero lo importante no es el número, lo importante es que es positivo. Y como es positivo, entonces sí se está cumpliendo la predicción que yo hice, que en esa parte que está a la izquierda, precisamente la curva va hacia arriba. Recuerden que solamente es para verificar. Obviamente en algunos casos también va a ser para asegurarme que sí es, porque los puntos no me van a dar tanta visión de lo que está ocurriendo. Pero aquí sí lo vimos de manera directa. A esos le llaman el criterio de la primera derivada. O sea, simplemente si la derivada te da pendientes, pues sustituye para que estés verificando. Bueno, ahora bien, solamente para comprobar voy a hacer lo mismo, pero en la parte intermedia. Y si hago lo mismo en la parte intermedia, se van a dar cuenta ustedes que en la parte intermedia, en esta, pues puedo asignar cualquier abscisa. Y la abscisa más fácil de asignar precisamente es la abscisa 0. Por lo tanto, hago lo mismo, asigno una abscisa. ¿Dónde es abscisa? Ya les dije que la abscisa 0. Entonces la pendiente en la abscisa 0 se calcula como un 3 por 0 al cuadrado. Recuerden que estoy sustituyendo en la derivada, que es una fórmula para calcular pendientes. Y si ustedes se dan cuenta, esto me da 0, esto me da 0 y aquí tengo un -15. Por ser negativo, entonces sí me está diciendo que la pendiente de la tangente es negativa y que va hacia abajo, tal cual yo lo había supuesto. Y entonces, solamente para verificar, vamos a revisar aquí en la derecha, a ver si de veras va para arriba. Y ya sabemos que eso lo hacemos con la asignación de alguna abscisa. Pero la abscisa va a ser a la derecha. ¿A la derecha de quién? Pues precisamente a la derecha del punto mínimo. Y habíamos dicho que ese punto mínimo tenía una abscisa 3. Entonces lo que debemos de hacer es una abscisa a la derecha, donde la abscisa que yo puedo asignar es una abscisa 4. Entonces sugerimos, asignamos una abscisa, que habíamos dicho que ahora va a ser la abscisa 4, y entonces el cálculo de la pendiente va a ser con un 3 por un 4 al cuadrado menos, no es cierto, era más, ¿no? Así es, menos un 4 multiplicado por 4 menos un 15.
Y aquí ni siquiera necesitamos hacer la operación. Fíjense cómo 4 al cuadrado me da 16. 16 por 3 ya fue un número muy grande. Y si le quitas 16 y le quitas 15, de todas maneras es positivo. Entonces, con eso que le mencionan criterio de la segunda derivada, ya estoy verificando que esto va hacia arriba y porque tiene una pendiente positiva. Y por lo tanto, la gráfica que yo supuse solamente al observar los puntos, pues está cumpliendo. Entonces, esta es una manera de verificar o de comprobar que lo que estoy haciendo pues está bien hecho. ¿Qué les digo? Se llama criterio de la primera derivada. Y entonces, ya que tenemos la gráfica, podemos empezar a llenar mi tabla donde voy a reportar puntos máximos y puntos mínimos. Por lo tanto, me doy cuenta que esta B no se llama B, sino se llama punto máximo. Y esta A, pues en realidad no se llama A, sino recibe el nombre de punto mínimo. Entonces, los puntos máximos tendría este, que es el menos 5 tercios, 427 avos, y también tengo un punto mínimo que es este de aquí abajo, donde este es el 3, menos 54 y este es el 3, menos 54. Así es como se tienen que reportar todas las características de la gráfica. Ahora bien, sabemos y ya habíamos visto que en esta parte la gráfica va hacia arriba, también en esta parte la gráfica va hacia arriba, entonces los intervalos de crecimiento son, recuerden que siempre es de izquierda a derecha, así como se hizo en el dominio, también debe de ser de izquierda a derecha, y por lo cual de izquierda a derecha los intervalos de crecimiento es desde menos infinito hasta la abscisa donde está creciendo. Recuerden que siempre es con la abscisa, y precisamente la abscisa es la del punto máximo, que habíamos dicho que este es el punto máximo, y entonces como estoy haciendo referencia a la abscisa, estaría diciendo que esto es hasta la abscisa menos 5 tercios, unido con otro intervalo que también es de crecimiento, y ese otro intervalo de crecimiento lo voy a tener a partir del punto mínimo. Pero recuerden que en el punto mínimo lo que me interesa son las abscisas, y la abscisa es el 3. Por lo tanto, voy a tener también crecimiento desde el 3 hasta más infinito, porque si observan en la gráfica sigue creciendo y ya no se detiene. Y ahora bien, el intervalo donde está el decrecimiento es el que tengo aquí, va hacia abajo. Ya vi inclusive que la pendiente es negativa. Por lo tanto, el intervalo donde está decreciendo es entre este punto y este punto. Pero lo que me interesa de ese punto son las abscisas, porque estoy de izquierda a derecha. Por lo tanto, al interesarme las abscisas de izquierda a derecha, voy a considerar que es desde la abscisa que está más a la izquierda, que es menos 5 tercios, hasta la abscisa que está más a la derecha, que es el 3. Recuerden que no es por posición, porque parece que este lo puse del lado derecho y este del lado izquierdo, ¿no? Pero hay que tener bien claro que lo que me interesa es el valor de la abscisa y el valor de la abscisa, para que no surjan esas confusiones, ¿no? Ahora bien, punto de inflexión, habíamos dicho que es donde se une lo cóncavo con lo convexo. Por aquí debe de estar el punto de inflexión, pero para calcular ese punto de inflexión se hace calculando la segunda derivada. Por lo tanto, si aquí tú ya derivaste y sabes que ese es el resultado de la primera derivada, lo que vamos a hacer es volver a derivar. Otra vez vamos a derivar, pero ya no vamos a derivar la función primitiva, sino voy a derivar esta primera derivada. Por lo tanto, vamos a escribir que la segunda derivada con respecto a la misma variable independiente, o sea, la estás considerando dos veces, por eso los símbolos van ahí, de la función que depende de la variable independiente, se va a calcular otra vez lo que hicimos. Va a ser una constante por una función, por lo tanto es la constante por la derivada de la función, que al ser una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que entonces me doy cuenta que es 1, multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Luego viene una resta, por lo tanto escribo la resta y otra vez tengo una constante por una función, por lo tanto es la constante por la derivada de la función, donde es la derivada de la letra con respecto a la misma variable independiente que ya vimos que es y. Y por último le vamos a restar la derivada de la constante que es 0, que ni la pudiéramos escribir. De ahí entonces, por jerarquía de operaciones, observo que al igual que en la anterior, voy a tener una división de cantidades idénticas, que es esta, por lo tanto me da 1, esta también me da 1, y ya puedo mencionar entonces que la segunda derivada con respecto dos veces a la misma variable independiente de la función que depende de la variable independiente va a ser una multiplicación donde tengo un 6y menos un 4, y por lo tanto esa, para calcular el punto de inflexión,
lo que vamos a hacer es igualar a 0. Y si yo igualo a 0, entonces voy a tener un 6y menos 4 igual con 0, de donde ya lo único que debo de hacer entonces es realizar operaciones inversas. Y de esas operaciones inversas, aquí me faltó la ley de los signos, lo pensé y no lo escribí. Con esas operaciones inversas, entonces yo sé que el valor de la abscisa, acuérdense que estoy calculando abscisas, no pierdan de vista que la función está definida con operaciones aplicadas a la variable independiente, que en este caso es la y. No se confundan, porque luego se confunden con la geometría analítica y no es el caso. Entonces, la abscisa va a ser la operación inversa a la resta es una suma, la operación inversa a la multiplicación es una división, pero yo me doy cuenta que ese 4/6 yo puedo simplificar la fracción. Acuérdense que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, por lo tanto la ordenada me da un valor de 2/3. Ahora, esa ordenada va a ser de un punto de inflexión. Ya sabemos que es un, perdón, es abscisa, disculpen, esa abscisa es de un punto de inflexión. Por lo tanto, para calcular la ordenada, pues nuevamente hay que sustituir en la función primitiva. Eso me lleva aquí abajo a hacerlo junto con todas las que ya había hecho, aprovechando que ya tengo todo aquí los conceptos, ¿no? Entonces voy a calcular la ordenada, pero ahora para una abscisa que calculé que es 2/3. Entonces hago lo mismo, debo de elevar el 2/3 al cubo. Luego, por lo que ya me acordé de aquí, es restarle la abscisa, 2 veces la abscisa al cuadrado. Y por último, dejen hacerlo esto un poquito al lado porque me quedó muy pegado. Y entonces voy a restarle 15 veces la abscisa, donde la abscisa es 2/3. O sea, estoy haciendo lo mismo que hice hace rato, ¿no? Hago una separación aquí entre el primer cálculo y hago una separación aquí entre el segundo cálculo para no confundirme. Y por lo tanto, con los conceptos que ya había mencionado anteriormente, la ordenada para la abscisa 2/3 es, por definición de potencia y propiedades de los exponentes, aquí me da un 8, 2 por 2 4 y por 2 8, 3 por 3 9 y por 3 27. Luego aquí tengo un 2 al cuadrado que es 4, 4 por 2 me da un 8, por lo tanto es un menos 8. Y aquí sabemos que es una multiplicación de números racionales, por lo tanto este 3 al cuadrado me da 9 y 9 por 1 me sigue dando 9. Y habíamos dicho que vamos a hacer la fracción equivalente, por lo tanto multiplico por 3 para que me dé 27, multiplico por 3 para que sea la fracción equivalente, la misma operación que hago en el numerador la que hago en el denominador, y aquí sabemos que asigno un 1, por lo tanto voy a tener 15 por 2 me da 30, y el 1 por 3 me da 3, continuando con la misma situación de la fracción equivalente, multiplico por 9 para que todos sean 27, y multiplico por 9 para que sea la fracción equivalente. Y como ya les había mencionado, aplicando los mismos conceptos, que en este caso ahora va a ser la ley de la suma y la ley de la resta, pues resulta que ahora lo que voy a tener es un 8, donde a ese 8, bueno, vamos a comenzar con la ley de la suma. Aquí tengo un 30 por 9, donde me da un 270 que es negativo. Aquí tengo un 8 por 3 que me da un 24 y ese 24 también es negativo, por lo tanto por ley de la suma esto me da 294 negativo. Y luego tengo un 8, pero es un 8 positivo, por lo tanto por ley de la resta resto los números. 8 para 14 son 6, llevo una, aquí son 8, aquí son 2, dejando el signo que del número mayor. Entonces la ordenada de la abscisa, que es 2/3, es un menos 286 sobre 27, que aproximadamente esto es un menos 10. Entonces la ordenada del punto de inflexión, aquí lo voy a escribir, el punto de inflexión va a tener una abscisa que es 2/3 con una ordenada que acabamos de calcular que es menos 286/27. Por lo tanto, yo lo puedo ubicar, 2/3 sabemos que es por aquí y menos 10 pues ya sabemos que es por acá. Entonces ahí tenemos el punto de inflexión. Vamos a ubicarlo en la gráfica. El punto de inflexión entonces es 2/3. Vamos a escribirlo un poquito por acá para que no se confunda. Es 2/3, menos
286/27, y lo único que me falta saber es dónde es cóncavo y dónde es convexo. Pero acuérdense que les había mencionado que lo cóncavo se une con lo convexo en el punto de inflexión. Entonces, si comenzamos con la concavidad, esa que estoy marcando ahí es la concavidad. Y si luego me voy con lo convexo es donde se derrama el agua, que donde no se acumula, que precisamente lo tengo ahí. Entonces, esa parte verde es la parte convexa y la parte azul es la parte donde es cóncava. Ay, perdón. Y la parte azul es la parte donde es cóncava. Por lo tanto, bajo esa situación, debido a que lo estoy manejando por intervalos, la concavidad comienza precisamente en la abscisa del punto de inflexión. Y la abscisa del punto de inflexión hace referencia a un 2/3. Entonces, a partir del 2/3 inicia la concavidad y termina hasta el más infinito. Y el convexo, acuérdense que siempre es de izquierda a derecha, por lo tanto comienza en la parte más de la izquierda, que es el menos infinito, y va a terminar hasta la abscisa del punto de inflexión. Recuerden que siempre es con la abscisa porque es de izquierda a derecha. Y eso me lleva a que aquí es desde menos infinito hasta 2/3, que es donde se acaba lo convexo. Si ustedes observan, todo el procedimiento es muy algebraico, ni siquiera es muy aritmético, ni siquiera algebraico. Entonces nada más es de estar verificando, de estar haciendo bien las operaciones, la aplicación de todos los conceptos, operación inversa, definición de potencia, etcétera, etcétera, para poder llegar al resultado, y teniendo en cuenta que siempre lo que se tiene que reportar en la gráfica precisamente es la gráfica y todas estas condiciones. En algunos casos vamos a tener más puntos máximos, vamos a tener más puntos mínimos, que lo veremos en otro video.